familia, mi nombre es Ismael Espinosa, estamos nuevamente con ustedes para compartir una pequeña enseñanza. Queremos que se conecten, que inviten personas, el que está al lado suyo dígale que se concentre, que no lo moleste. Y queremos en realidad bendecirlo con una palabra diferente, aunque es muy predicada, pero algo diferente. Queremos que usted se lleve una buena enseñanza. Aquí estamos nuevamente, estábamos pensando en hacer esto todos los miércoles. El miércoles pasado hicimos lo mismo con el tema justicia social. Entonces nos pusimos en contacto, nos reunimos y quedamos de hacerlo todos los miércoles. Entonces sean bienvenidos una vez más. Y aquí está su servidor Ismael Espinosa. Lina Arias, mucho gusto. El Mesías, un placer. Y Sebastián Vega. Ok, ahora estaremos hablando del quebrantamiento, pero quiero que vayamos a Jeremías 18. Jeremías 18. Yo lo voy a parafrasear para no ser tan extenso. Es un pasaje donde el Señor le dice al hombre de Dios: ve donde el alfarero y ahí te daré palabra para mi pueblo. Entonces cuando él va, él se da cuenta que el alfarero está haciendo una vasija, o en República Dominicana nosotros le decimos un tarro. Es como algo, préstame esto, dame el favor, es algo así, vamos a poner un ejemplo, algo así, y él lo está haciendo, y él se da cuenta que tiene un error. Entonces cuando él se da cuenta que tiene un error, lo primero que hace es lo quebranta. A él quebrantarlo, entonces él lo que hace es que lo agarra de nuevo y lo forma. Entonces yo quiero que ustedes sepan la importancia de lo que el Señor le está diciendo. Cuando él ve eso, aunque el Señor no le habló audible, ya simplemente con él ver, él se da de cuenta que la enseñanza que el Señor estaba haciendo. Y el Señor le hace una pregunta y le dice: ¿acaso no podría hacer esto con mi pueblo? El quebrantamiento. Ahora, ¿qué es el quebrantamiento? ¿Qué es el quebrantamiento? Bueno, para mí el quebrantamiento es un proceso el cual Dios usa para moldearnos, para cambiarnos, un proceso cual duele. Y no solamente es el quebrantamiento llorar delante de la presencia de Dios, no solamente es el quebrantamiento cuando nosotros vamos y lloramos delante de Dios, no, eso no es un quebrantamiento. El quebrantamiento va más profundo, más allá de simplemente lágrimas. El quebrantamiento es algo, una estrategia que Dios usa para cambiar, para formar, para transformar nuestras vidas. Eso es lo que yo pienso que es el quebrantamiento. Sí, claro, el quebrantamiento en realidad, como dijo Yendalina, es un proceso. Sí. Yo creo que es el proceso necesario en toda vida de un cristiano, podría decir. Como digo en la vida de un cristiano, porque cuando tú estás en estos caminos, hay mucha gente que cree que las cosas son fáciles, pero cuando tú estás en estos caminos, tú pasas dificultades, claro. Como así también la pasa cualquier otra persona, porque el Señor lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué pasa? Cuando estás pasando por esas situaciones, tú necesitas el quebrantamiento de Dios, porque a veces nos olvidamos. Sí. Entonces el quebrantamiento es un proceso, yes. Como yo ya dije, es un proceso, podemos decir necesario para la persona. Ahora, ¿qué yo quiero hacer? Vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que para que la persona entiendan, se conecten, qué tan importante es un quebrantamiento, porque eso es otra cosa. A veces no le damos la importancia al quebrantamiento que en realidad necesita. Ahora yo quiero saber qué beneficio me trae un quebrantamiento. Vamos a ver, denme un beneficio. ¿Qué beneficio? Te empujan hacia el propósito. Te empujas al propósito de Dios. ¿Qué beneficio se va a tener tú crees que? Uno de los beneficios del quebrantamiento, diría yo, es de que nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Lina, ¿un beneficio? Cambia nuestro carácter o forma nuestro carácter. Forma nuestro carácter. Un beneficio que yo pienso también es que rompe con toda fortaleza. Entonces, vamos a hacer algo. Pero primero déjenme comunicarle a las personas que nos están viendo el plan o el propósito de estas reuniones, de este programa que tenemos ahora todos los miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche del este. Yo lo que quiero que ustedes me ayuden a preguntarle a los hermanos lo que ustedes quieran preguntarle del tema.
Porque yo me voy a encargar, yo sé que me voy a encargar de la pregunta, me voy a encargar de que los muchachos les den las informaciones, la mayor informaciones que ustedes necesiten, como que nosotros también necesitemos. Estaremos hablando todo, pero yo me voy a encargar de la pregunta. Yo quiero que ustedes que están ahí, mis hermanos, me ayuden a hacer preguntas. Como les dije el miércoles pasado, aquí yo tengo un teléfono, el cual me trae la transmisión. Entonces yo veo la pregunta que ustedes hacen, así que pueden hacer cualquier pregunta, tanto en Facebook como lo pueden hacer en Instagram. La gente de Instagram nos pueden seguir en Facebook, nos pueden buscar como Sanado, igual que la gente de Facebook nos pueden buscar en Instagram con el mismo nombre como Sanado. Entonces, ayúdenos a hacer preguntas. Vamos a conectar esto. Elvi dijo, Te acerca más al propósito. se acerca más al propósito de Dios. Sebastián dijo, conocemos a Dios. conocemos a Dios. O sea, Nos acerca a Dios. nos acerca a Dios. Transforma nuestro carácter. Transforma nuestro carácter, y yo dije, nos ayuda a destruir con toda fortaleza. Entonces vamos a ir amarrando todo esto. Vamos a primero a definir qué con el carácter. Vamos a hablar del carácter. ¿Qué tú no puedes decir a nosotros con nos transforma el carácter o nos moldea el carácter? ¿Qué tú me quieres decir más o menos con eso? Bueno, muchas veces Dios el quebrantamiento porque hay algo en nosotros que debe morir. Por ejemplo, hay diferentes cosas dentro de nosotros que no están rendidas completamente delante de la presencia de Dios. No hay una dependencia total hacia Dios. Y muchas veces Dios necesita el quebrantamiento para trabajar con nuestro carácter, para transformar nuestro carácter, porque hay algo que no ha muerto, hay una dependencia demasiado de nosotros mismos, dependemos de personas, dependemos de, oh no, que el pastor, que no, que los siervos de la iglesia, no, hay una dependencia demasiado en nosotros mismos, muchas veces en personas que confiamos demasiado, y Dios necesita quebrantarnos, necesita romper con ese carácter, con esa autosuficiencia, con aquello que nos hace sentir como que nosotros lo podemos hacer y como que Dios, no necesitamos de Dios. Y muchas veces Dios usa el quebrantamiento para hacernos ver que nosotros necesitamos una dependencia total de Dios. Vamos a ir amarrando esto entonces. Vamos a ir amarrando esto, vamos a ir entrelazándolo. Jordalina me está diciendo a mí que el quebrantamiento te ayuda a formar tu carácter. Oye el punto que ella mencionó, el orgullo. No literal lo mencionó, pero dijo, nosotros dependemos mucho de nosotros y a veces no dependemos de Dios. Entonces ahí viene el segundo punto, que es el mío entonces. Sí. Te ayuda a romper con toda fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas? La Biblia lo enseña. Una de las fortalezas más grandes hoy en día es el orgullo. Exacto. Es nosotros pensar que nosotros lo podemos solos. El Señor dice que nosotros debemos tener el carácter, en pocas palabras debemos tener el carácter como lo tuvo Jesús. Sí, eso. Que debemos llegar a la estatura de varón perfecto. O sea, nosotros estamos llamados a transformar nuestro carácter así como el de Cristo. Entonces, rompiendo toda fortaleza. ¿Qué son las fortalezas? El orgullo, el yo, el para mí, solamente pensar en mí. Esas son las fortalezas. Las fortalezas son tu sentirte mal. La depresión es una fortaleza. Esa depresión te ataca cuando Dios quiere hacer algo contigo. Mira, algo que yo me he dado cuenta yo como predicador, que cuando tú predicas, a veces hay muchas veces que tú te sientes mal. O solo a mí me ha pasado. Hay muchas veces que tú te sientes mal después que predicas, como que desanimado, como wow. Son cosas que llegan a ti como para que tú pienses que Dios no hizo la obra. Exacto. Como para que tú pienses que no está hecho el propósito por el cual Dios te envió a predicar. Entonces, si esa fortaleza viene con un quebrantamiento, con el quebrantamiento, ellas se pueden romper. ¿Por qué? Tú vienes orgulloso, yo soy el que más sé. Yo soy el más estudiado, el de la unción, y yo soy el que más sé. Entonces ahora yo lo que quiero hacer la cosa con el conocimiento que tengo, con los libros que he leído, sí, y con la unción que Dios ha depositado en mí. Entonces me olvido de lo que Dios puede hacer conmigo. Entonces cuando paso una situación difícil, ¿qué tengo que hacer? Salir yo mismo del problema, porque fui yo que me entré. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor te quebranta. El Señor te quebranta y te empuja entonces ya al siguiente punto. Sebastián dijo, Nos acerca a Dios. nos acerca más a Dios, y Elvi dijo, O sea, empuja más al propósito. nos empuja más al propósito. Entonces, para empujarnos más al propósito, nosotros tenemos que estar más cerca de Dios. ¿Qué tú nos dices a nosotros de tu punto? Yo diría, como le dije antes, que nos acerca a Dios. Pero
para eso me viene una pregunta a la mente, es ¿cómo esa situación difícil, cómo es que el quebrantamiento nos va a acercar a Dios? ¿O por qué nos va a acercar a Dios ese momento difícil? Y es que abre un punto ahí, es de que Él es el único que tiene la solución para ese quebrantamiento. Oh, wow. Por eso muchos de nosotros, cuando estamos pasando por momentos difíciles, corremos a llenarnos de personas incorrectas o queremos buscar la solución a ese quebrantamiento. Pero como estamos yendo al camino incorrecto, no llegamos a la solución. Pero el quebrantamiento nos acerca a Dios. Y eso abre un punto y una pregunta. ¿Por qué me acerca a Dios? Es que Él es el único que tiene la solución para ese problema. Oye, Okay. Yo diría eso. Mira esto, una preguntita. Que yo estuve analizando eso mientras Sebastián hablaba. Entonces, el quebrantamiento, Dios lo trae, en pocas palabras, como una crisis para que tú te acerques a Él. Puede ser que sí. Definitivamente que sí. Ok. Porque de repente el quebrantamiento es algo que estamos pasando, de que Dios nos quiere enseñar para acercarnos a Él. Pero un error que muchos de nosotros cometemos es que vamos a lugares incorrectos a buscar esa solución. Por ejemplo, cuando alguien pasa una decepción amorosa, esa persona estuvo enamorado de esa persona y por una u otra razón terminaron. Para esa persona, de repente nosotros no hemos vivido eso, pero de repente hay personas que ese es su quebrantamiento de esa persona, una decepción amorosa. Entonces, por eso, Ujú. perdona que te interrumpa, por eso nosotros vemos a Job. Yo quiero que tú me hables un poquito de Job. Entonces, Job pasó una crisis. Tú me estás diciendo a mí que a través de una crisis, o sea, la crisis, Dios lo que la usa para quebrantarte, o a través de la crisis viene el quebrantamiento para que tú te acerques a Él. Exacto. Háblame un poquito de la historia de Job. Háblame de la historia de Job y amárrame eso, porque la pregunta, esta es la siguiente pregunta, te la voy a detallar bien. Job sufre, ¿verdad? Vemos por qué y todo. O sea, llega la crisis a Job. Entonces, ¿el Señor lo quebranta o la misma crisis el quebrantamiento? Los otros días escuché a mi pastor hablar y decir, los otros días el pastor estaba hablando que la llave del corazón del hombre es la crisis, que viene a ser parecido con el quebrantamiento. Muchas veces Dios utiliza una situación difícil para que nosotros nos acerquemos a Él y para que lo conozcamos en otras dimensiones, y en ese proceso de quebrantamiento Dios nos quiere enseñar algo único y especial. Cuando nosotros pasamos por un quebrantamiento, eso quiere decir que Dios nos quiere enseñar algo único y especial, que quiere trabajar con nosotros. En el caso de Job, que pasó por muchas situaciones, la enfermedad, y en ese tiempo las personas pensaban, para hablar un poquito de la historia de Job, en ese tiempo las personas pensaban de que había pecado, porque cuando llegaba una enfermedad era porque había pecado, pero Job era un hombre justo delante de los ojos de Dios, era un hombre que hacía las cosas bien. Y un montón de situaciones, el enemigo le puso un montón de cosas, enfermedad, la mujer lo abandonó, y eso hacía de que Dios estaba trabajando con algo con él. Los estudiosos bíblicos dicen que estaban probando su fe. ¿Qué estaban probando su fe? Sí, entonces yo entiendo algo, que ya lo hemos hablado, Yurdalina como yo lo hemos hablado, y ahora Sebastián toca este punto. Y mira cómo son las cosas de Dios, las cosas se conectan. Por eso fue que al final vemos en la historia que Job dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job tenía una fortaleza dentro de él. Cuando llega la prueba, cuando llegó la prueba, tanto la prueba de su fe como lo que Dios quería hacer con él decía, no, yo soy un hombre justo. Entonces si Dios me está castigando a mí, si yo cometer un error, entonces el injusto es Dios. Él llama a Dios injusto. Entonces Dios tiene que aparecerse y decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Entonces ahí Job viene y dice, wow, como que dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como que dice, tú tienes la razón. Pero yo entiendo que ahí es que ve el punto, que Job sí fue quebrantado, fue probada su fe, como dice Sebastián, y Dios trajo el quebrantamiento, porque si no, Job no hubiese actuado de la manera que actuó. Ese es muy interesante y me gusta mucho ese versículo. Dice, de a oídas te había escuchado.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, que de una persona que habla del perdón, pero nunca ha perdonado a nadie. ¿Ok? Una persona habla del perdón, pero nunca ha perdonado a nadie. Sí. Pero es ahí, cuando pasa una situación difícil, no sé, los otros días ayer estaba viendo una predicación de un hombre que el otro hombre mató a su hijo. ¿Tú te imaginas eso? Y que hoy en día eso es escudero de su mano derecha. Pero él dice que él perdonó a esa persona. No fue fácil. Pero díganle a esa persona si sabe del perdón. Es si sabe del perdón, porque pasó por ahí. Perdonar a una persona que mató a tu hijo debe ser muy difícil. Y solamente se puede llegar a ese perdón con la ayuda de Dios. Por eso el punto número 1 que yo dije era que el único que tiene la solución para ese quebrantamiento es Dios. Ahora, una cosa es muy distinta, hablar de algo de no haber vivido, y otra cosa es hablar de algo que ya tú has vivido. Y era lo que estaba diciendo Job en ese versículo. Wow. Entonces, ya que nosotros tenemos un quebrantamiento con Dios, nosotros lo que podemos tener en cuenta es que forma nuestro carácter, así como dijo Yordalina, ella dio su punto, yo di mi punto, que es que te ayuda a romper con fortaleza. Entonces, ya que tú te acercas a Dios a través del quebrantamiento, entonces viene el propósito. Exacto. El punto tuyo, explícame el punto tuyo, dímelo de nuevo y explícamelo. El punto es que Dios te empuja a tu propósito a través del quebrantamiento. Wow. Entonces, ¿qué tú me puedes decir de cómo es ese proceso? Vamos a ponerlo así simple. Llega el quebrantamiento, Dios te quebranta para que tú cumplas tu propósito o camines en tu propósito. Vamos a poner un ejemplo, pero dame más detalles. Realmente cuando viene el quebrantamiento, tú estás pasando por una prueba o un proceso, como habían dicho los hermanos aquí, porque es necesario, a través del quebrantamiento o del proceso, es que tú vas a darte cuenta de aquello que tú necesitas para tu propósito. Por ejemplo, como había dicho Sebastián, que la persona que había matado a la hija, ¿cierto? A su hijo, se volvió el escudero. Sí, pero no se estaba dando cuenta que a través de ese quebrantamiento que él tuvo durante ese entonces, era lo que necesitaba para cumplir su propósito, como el ejemplo de ese hombre. Oh, wow. Y ellos, disculpa que te interrumpa, ellos habían llegado y se pasan por el mundo predicando, ellos lo paran viajando. Wow. Entonces llega una situación a mi vida, un problema, puede ser una crisis como la de ese hombre, Sí. fuerte. Entonces el Señor viene y te quebranta en una manera donde Él tiene estos 4 puntos pendientes. Él dice, yo quiero que tu carácter sea formado, Exacto. yo quiero que toda fortaleza que te en ti, o sea, todo odio de ese hombre, Él tenía que sacarlo. O sea, él tenía que ser quebrantado para él romper con esa fortaleza. Ahora, yo quiero que tú te acerques a mí, yo quiero que tú te dirijas a mí. Cuando llegue ese momento de quebrantamiento, donde tú estás de rodillas delante de la presencia de Dios, yo lo que quiero es que tú clames y tú digas, Señor, solo tú, a ti es que te necesito. Entonces, viene el propósito. Él me está diciendo que te encamina, o sea, tú vas de camino en tu propósito. ¿Por qué? Porque al tú acercarte a Dios, tú estás caminando tu propósito. Eso es lo que mucha gente no entiende. Exacto. Mucha gente no entiende eso. Que nosotros, a veces, a todos nos ha pasado, a todos, tanto en el principio como en muchas ocasiones nos pasa, de que tú estás, perdón, es que el niño está como con sueño, me río. Entonces, en el proceso, tú siendo cristiano, estando en el camino de Dios, tú pasas circunstancias, tú pasas problemas, el cual tú vienes, que el Señor mira a ti todo de toda legalidad, que sea tú, que sea la obra. Entonces ahí tú estás en el propósito. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces yo me he preguntado, no ahora, en el principio, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y muchos nos hacemos esa pregunta. Entonces, tú me estás queriendo decir que el tú acercarte a Dios con el quebrantamiento, tú estás caminando en el propósito. Exacto. ¿Verdad? Porque si tú estás ya en los caminos, Jesús siempre le decía a cada persona que se juntaba con él, le decía, sígueme. Le decía esto y esto, pero sígueme. ¿Verdad? Ahorita estábamos hablando del libro de Marcos, cuando aparece el joven, que el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Eso lo podemos definir como un quebrantamiento. Sí. ¿Qué peor le podía pedir el Señor a ese joven? Deja todo lo que tiene y sígueme. Y dice la palabra que se fue calladito, tío. Es un quebrantamiento. Tenía que vender mucho. Tenía que vender mucho. Entonces, hablando desde el punto de él, no hacer, o sea, nos empuja al propósito. Entonces, tú me quieres decir que cuando no estamos pasando por un problema,
Dios lo usa como una llave para que nosotros abramos nuestro corazón a Él y caminemos en el propósito. Exacto, hay un versículo que no lo tengo en la mente ahora, pero voy a parafrasear, y dice que para esto pasan las cosas, para cuyo propósito ha sido destinado. O sea, que lo que te va a pasar o por el proceso que tú estás pasando es por algo para que son recursos para tu propósito. O sea, que es necesario. Es necesario. Entonces, cuando ya tú pasas por ese proceso, que ya tú pasas por ese, porque el quebrantamiento es un proceso, como ¿verdad? Que Darina lo explicó, el quebrantamiento es un proceso, es indiscutible. El quebrantamiento no es un objeto, no es una cosa, es un proceso. Sí, entonces, cuando ya tú pasas por ese proceso, ¿qué tú vienes siendo después de eso? ¿Qué ventaja tú sacas? ¿O qué es lo que el Señor anda buscando contigo, con tu personalidad? Como tú me hablaste de carácter, contigo, con tu personalidad. ¿Qué tú puedes lograr con eso? Bueno, lo que yo pienso es que ya que tú pasas ese proceso, ahora tú estás listo para hacer la mejor versión de ti. Una versión única, una versión original, una versión que no tiene copia, una versión cambiada, transformada por el Espíritu. ¡Wow! Siendo la mejor versión de ti. Entonces, wow, mira, eso está poderoso. Entonces, mira cómo conectamos esto. El quebrantamiento viene. Es como si el Señor quisiera hacer contigo, sacar un nuevo hombre. O sea, es como tú convertirte de nuevo, pero como en este proceso ya está convertido. Sí. O sea, es como tú venías los caminos de Dios. El Señor en ti lo que hace una transformación y entonces saca un nuevo hombre de ti. Pero ahora aquí es diferente, porque nosotros somos cristianos. Ya nosotros pasamos por ese proceso. Sí. Ahora, lo que estamos viendo, mientras estamos discutiendo esto, lo que estamos viendo es que, ya siendo cristiano, el Señor tiene que moldear. O sea, tiene que pasarlo por un proceso de quebrantamiento. ¿Qué tú dices, Sebastián? Es interesante eso, ahora hay muchos puntos, pero es que la Biblia dice de que no vamos a ser iguales a Cristo, no nos podemos llegar a la perfección de Cristo, pero sí podemos mejorar y cada día que pasa tratar de llegar a esa estatura. ¿Cómo llegamos a esa estatura? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? A través de los quebrantamientos, porque como dice Lina, saca lo mejor de nosotros, y como saca lo mejor de nosotros, nos estamos acercando a Jesús. Porque eso digamos, es la razón, es sacar una joya de nosotros, sacar lo mejor de nosotros y nos acerca a Jesús. Yo diría que cada quebrantamiento, si nos metemos con Dios, saca lo mejor de nosotros y saca el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Porque a veces nosotros creemos que no tenemos potencial, pero es a través de los quebrantamientos y con la ayuda de Dios que saca ese potencial, Dios. Ok, vamos a poner. ¿Alguien quiere decir algo? Yo en realidad tengo algo que decir porque es algo que puso Dios en mi corazón. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué yo debo orar durante mi quebrantamiento? ¿Por qué yo debo orar si en realidad lo menos que tú quieres hacer cuando tú estás siendo quebrantado es orar? Hay que ser realista. Entonces, ¿por qué yo debo orar? Cuando tú oras en tu quebrantamiento, tú te estás conectando a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Por ejemplo, tú no oras, estás siendo quebrantado, estás siendo pasado por un proceso. En ese proceso tú comienzas a tomar decisiones bajo lo que tú piensas que estás bien, porque no estás orando. Tú comienzas a hacer cosas que en realidad lo que te van a trazar, no te van a llevar, no te van a encaminar hacia tú llegar a ser la mejor versión de ti. Entonces, por eso es que muchas veces es difícil orar en tu quebrantamiento, pero nosotros venimos a insistir, a decirte que ores, que eso es una parte muy fundamental mientras estamos siendo quebrantados. La oración es aquello que te dirige, que te encamina. Entonces, yo quiero concluir, pero antes de eso quiero que nos conectemos con las personas. Sebastián, el teléfono que tú tenías en la mano, ¿tú puedes conectármelo en Facebook? ¿Facebook? Sí. Que ponme el live de Facebook. Quiero conectarme con las personas. Queremos hacerlo de esta manera. Ustedes saben, estamos en vivo. El propósito, vuelvo y se lo explico de nuevo, de esta grabación, de este programa, es que ustedes y nosotros nos conectemos. O sea, que ustedes nos hagan preguntas. Que ustedes me ayuden a mí a hacerle preguntas a los muchachos. Que ustedes aprendan. Yo escuché un consejo de un sabio que dijo
que nosotros no pasamos por estúpidos cuando así decir una palabra fuerte, ¿verdad? O tonto, vamos a decirlo así, cuando nosotros no queremos preguntar. O sea, cuando nosotros preguntamos mal, así decirlo, no estamos siendo tontos, para decirlo así, sino que tú estás siendo tonto cuando tú no sabes algo y no preguntas. Entonces, nosotros hablamos, nos reunimos y dijimos, queremos conectarnos con las personas que tenemos, con nuestra familia de Facebook, de Instagram, queremos conectarnos, a veces nos mandan mensajes, nos preguntan algo, interactuamos por mensaje, pero queremos hacerlo de esta manera, queremos, en pocas palabras, ayúdennos a predicar. Ayúdennos a enseñarle a ustedes y con nosotros enseñarle a ustedes, nosotros también estamos siendo ministrados. Sí. Ustedes pueden enseñarnos cosas a nosotros. Nosotros no estamos viendo ahora mismo, o sea, estamos viendo los mensajes, pero nos vamos a dirigir ahora a ustedes para que ustedes nos hagan preguntas. Vamos a saludarlo a cada uno de ustedes, pero yo quiero que se me conecten, ayúdenme, que yo soy ahora mismo el que me encargo de preguntarle a los muchachos, de restarles. Entonces, ayúdenme aquí, estamos en Facebook, aquí está en Facebook, estamos en Instagram. Entonces, cualquier pregunta que me escriban en Facebook, Sebastián se va a encargar. Cualquier pregunta en Instagram, entonces yo me encargo. Ahora bien, yo quiero concluir, y mientras concluyo, yo quiero que ustedes vayan pensando. Háganme preguntas a los muchachos. Antes que concluya, ¿puedo decir algo? Claro que sí. A lo que estaba diciendo Lina, de que en los quebrantamientos no dejemos de orar. Si nosotros reconocemos el primer punto que yo le di, es de que el único que tiene la solución para ese problema es Dios. Entonces, cada vez que nosotros pasemos por un momento difícil, sea lo que sea, un quebrantamiento, como ya reconocemos que el único que puede solucionar es eso, Dios, vayamos y corramos donde Dios. No busquemos a otra persona o otra situación. Busquemos a Dios en cada quebrantamiento que quizás más adelante podamos cometer. Cuando reconocemos eso y vamos a Dios, cada vez que pasamos un quebrantamiento vamos a ir donde Dios. Y como vamos a ir donde Dios, vamos a orar, como dice Lina, y en la oración Dios nos va a dar las estrategias y nos va a revelar las cosas que Él nos quiere enseñar a través de la oración. Y eso es lo que tenía en mi corazón, eso es lo que quería compartir. Y quería compartir otro punto, era de que cuando nosotros reconocemos eso, mira cómo es Dios, cuando nosotros reconocemos eso, nos acercamos a Dios. Y como nos acercamos a Dios, vamos a conocer su poder. Amén. Entonces, yo quiero concluir ahora. Yo voy a concluir, después vamos a leer lo que ya ustedes han escrito, la pregunta que ustedes tienen, los saludos, los recibimos, y yo quiero concluir con esto. Quiero que amarremos los 4 puntos. Es una conclusión sencilla, pero yo quiero que se te quede, que tú la recuerdes para siempre. Porque cuando tú estés pasando por ese proceso de quebrantamiento, no pienses que Dios lo que quiere hacerte la vida imposible. Exacto. Lo que queremos es que tú entiendas que Dios lo que quiere es formar tu carácter, que Dios lo que quiere es acercarte a Él, que Dios lo que quiere es que tú rompas con toda fortaleza del enemigo, con toda fortaleza tuya que tú tienes dentro de ti. Porque tu peor enemigo no es el diablo, tu peor enemigo eres tú mismo. Entonces, yo quiero que nosotros queremos que tú entiendas que el proceso de quebrantamiento lo que hace es que te empuja al propósito de Dios. Cuando tú estés en un proceso de quebrantamiento, pasando por una crisis y Dios te quebranta, Dios lo que está haciendo es que te esté empujando, porque Dios sabe que mientras tú estés bien, tanto económicamente, tanto con tu familia, tanto en tu ministerio, Dios sabe y tú sabes que tú no te vas a acercar a Él. O sea, no quiero generalizarlo, pero sabemos. Tenemos que ser conscientes que cuando estamos bien, las cosas es como que tenemos a Dios como aguja, o como una ambulancia, que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. No solamente eso, me disculpo, que cuando pensamos que todo está viniendo bien, o nos sentimos que estamos bien en todas las áreas de nuestra vida, en realidad estamos mal, porque estamos entrando en la área de confort, no estamos conformando en el nivel que estamos. Ajá, entonces ahí es que nos referimos, lo que queremos es, con esta pequeña conclusión, lo que yo quiero que tú entiendas, tú que me estás oyendo, que me vas a escuchar y vas a ver este video de cada uno de nosotros aquí ahora, es que tú entiendas que el proceso de quebrantamiento lo que hace es que te ayuda, es una bendición, por más vueltas que tú le des, es una bendición. Dios lo que quiere es que tú lo conozcas más, que tú te acerques más a Él, que tú pases ese proceso para que tu carácter sea formado, para que tu fortaleza sean rotas, tus gigantes sean vencidos, y para que entonces tú camines en el propósito de Él.